Bien. El primer ejercicio dice calcular el periodo de retorno y la probabilidad para los siguientes datos. Fíjense que yo lo que tengo es una serie de años, la lluvia que se van produciendo, ¿y qué dice cómo resolver, cómo calcular el periodo de retorno? Primero, fíjense que tenemos que ordenar la lluvia en milímetros, un número de orden, un periodo de retorno y una probabilidad. Entonces, fíjense, tenemos la lluvia, los años. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a ordenar de mayor a menor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esa lluvia? Fíjense, es ordenar. Tomamos el valor mayor, en este caso 80, y después cuál sería 80, 50, 51, 50. Lo que hacemos es, 54, es ordenar de mayor a menor las lluvias. Es lo primero que hacemos. Una vez que ordenamos las precipitaciones de mayor a menor, lo que hacemos es, le damos un número de orden. ¿Qué quiere decir? En la segunda columna le colocamos valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el valor que, hasta el final de la serie que nosotros vamos obteniendo. Acá no tenemos en cuenta el año, fíjense. Lo ordenamos. Ordenamos la lluvia de mayor a menor. Luego le damos un número de orden. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Ocupamos el tiempo, mejor dicho, calculamos el t. El t, fíjense que está dado por n, o sea, el n más 1 sobre m. M es el número de orden, en este caso, y n la lluvia. Y le vamos calculando. Para cada uno de ellos, aplicamos la fórmula y obtenemos el año. Y luego calculamos la inversa del 1 sobre t y obtenemos la probabilidad. Y con eso calculamos el periodo de retorno, ¿sí?, sobre y la probabilidad. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, va a ser el n, 16, más 1 dividido 1 me da 17. 16 más 1 dividido 2, 8,5. 16 más 1 dividido 3, y así me va dando sucesivamente los valores. El n vendrá a ser el último valor del número de orden. El m, ¿no es cierto?, el orden al cual corresponde. Y ese valor me da el valor de t, el periodo de retorno en año. Ahora, ese periodo de retorno, después calculo la probabilidad de ocurrencia en función de la inversa, multiplicado por 100. Y ya tengo la probabilidad que se me produzca a mí ese evento en un determinado, esa lluvia, con un determinado periodo de retorno y en una probabilidad de ocurrencia. ¿Alguna duda? ¿Queda claro? Sí, profe. Ese Sí, profe. retorno es el tiempo en el que va a volver a ocurrir el evento. Exactamente. El periodo del tiempo que se va a producir de nuevo ese evento. Y la probabilidad que vos tengas esa lluvia en ese periodo y la probabilidad de ocurrencia. Ah, la probabilidad es dentro del periodo, Claro. por ejemplo, el primero de los 17 años. Exactamente. Ah, bien, bien, gracias. Les vuelvo a reiterar, repasen
clima, cuando hicieron estos cálculos, no sé si hicieron cálculo de estos balances, pero lo que es manejar precipitación, intensidad, lluvia anual, promedio, tengan en cuenta eso ayuda a entender cómo funciona el sistema. Bien. Y acá tendríamos, fíjense, las fechas, las lluvias ordenadas, el número, acá están ordenadas de mayor a menor, acá está el número de orden, acá está el periodo de retorno, y la probabilidad que vayan ocurriendo. ¿Sí? Bien, pasemos al ejercicio número 2, que dice, aplicando el método racional de Ramsey calcule el pico de escurrimiento en metros cúbicos por segundo, es decir, por hectárea, a la salida de una subcuenca próxima a lo que es Rosario del Lerma, a los fines de diseñar un desagüe vegetado, o sea, un desagüe de la salida. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Tenemos, por un lado, la superficie, la longitud de la salida, hasta el punto más alejado, tenemos 1830 metros, tenemos la pendiente, un 2%, pero fíjense, acá dice, en 50 hectáreas de la subcuenca, tengo una pendiente de 4%, algunas depresiones y zanjas, cultivo en escarda, textura superficial arcillosa. Bien. Ahora, luego tengo 150 hectáreas de la subcuenca, tengo una pendiente de 1,5, el suelo es un barbecho desnudo, textura superficial franco-limosa, pocas depresiones en superficie. Y acá tenemos que tener en cuenta esa formulita que habíamos calculado, que habíamos visto recién, que aquí era ese caudal pico que nosotros tenemos que estimar. Acuérdense que tenía en cuenta el factor C, la intensidad y la superficie. Y acuérdense que había un C que era ponderado. Cuando nosotros vemos y analizamos esta cuenca, tenemos 50 hectáreas con una determinada característica y 150 hectáreas con otras características, que los manejos son, o mejor dicho, las condiciones son totalmente diferentes. Tenemos, en este caso, textura superficial arcillosa, en el otro caso tenemos franco-limosa. Fíjense, ya de entrada la condición hidrológica propia de esas 50 hectáreas o esa subcuenca es totalmente diferente a la otra cuenca. ¿Y qué tiene en cuenta? Bueno, la pendiente general y la longitud. Entonces fíjense que son datos que hay que ir interpretando para conocer cómo funciona la cuenca y más que nada cómo funciona, cómo estimar los diferentes caudales picos que se van a ir generando. Lo primero que tenemos que calcular es el tiempo de concentración. Y para ello existe una fórmula que dice que el tiempo de concentración es igual a 0,02 por la longitud máxima de la cuenca por S elevado a la menos 0,36. Y a nosotros nos dan como dato la longitud, que es 1830, y la pendiente, que es 2%. Y fíjense en que el gradiente que nosotros tenemos que utilizar acá está dado en metros por metro. Nosotros tenemos que la pendiente, el dato, es el 2%. ¿Qué quiere decir 2%? Que si en 100 metros yo tengo 2 metros de diferencia, en 1 metro X. Y de ahí sacamos lo que sería metro en metro. ¿A ustedes cuánto le dan el valor del tiempo de concentración? 29,43. Bien, sí, 29, 29,4, 29,5, 29. Entonces,
lo primero que hacemos es determinar ese tiempo de concentración. ¿Para qué tenemos que estimar ese tiempo de concentración? Porque, como dice acá, el periodo de retorno, lo vamos a hacer para, a ver, si tenemos que calcular, fíjense, para un diseño vegetado, nuestro periodo de retorno, vamos a estimarlo en 10 años, ¿se entiende? Eso lo vieron en la teoría, que hay, de acuerdo a la magnitud de las obras que vamos a realizar, se utilizan diferentes tiempos de retorno. Ahora, estimando ese tiempo de concentración, ¿qué es lo que vamos a estimar? Ahora, vamos a determinar la intensidad de esa precipitación, teniendo en cuenta este tiempo de concentración. ¿Sí? Y de acuerdo al concepto de tiempo de concentración, dice que el tiempo es el tiempo necesario desde el inicio de la precipitación para que toda la cuenca contribuya al cauce principal. Es decir, que es el tiempo que demora el agua precipitada en las nacientes de la cuenca para llegar al punto de desagüe de las mismas. Entonces, nosotros vamos a estimar ese caudal, ese tiempo de concentración, donde es el tiempo que va a tardar el agua en empezar a escurrir y llegar al punto de salida. Ahora, teniendo en cuenta ese tiempo de concentración, teniendo en cuenta ese tiempo y teniendo en cuenta un periodo de retorno de 10 años para el tipo de obra que nosotros nos piden hacer, fíjense, para realizar un diseño de un canal vegetado, de un desagüe, nosotros vamos a tomar un tiempo de retorno de 10 años. Entonces, en esta curva de intensidad, duración y recurrencia, fíjense que tenemos para diferentes tiempos de retorno y los diferentes tiempos o las duraciones. Entonces nosotros entramos con ese tiempo de concentración, llegamos hasta la curva del periodo en la cual nosotros vamos a considerar, en este caso 10 años, y estimamos la intensidad de la precipitación. En este caso nos da 65 milímetros por hora. ¿Sí? Este dato es importante de saberlo estimar. Entonces ya tenemos el dato de la intensidad. Ahora, una vez que tenemos el dato de intensidad, sabemos que tenemos dos tipos de cuencas o microcuencas, una de 50 hectáreas y otra de 150 hectáreas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para cada una de ellas? Vamos a estimar los diferentes valores o los diferentes coeficientes para cada una de ellas, para determinar el valor C. Entonces, teniendo en cuenta los datos que nos dan para cada una de las cuencas, en este caso, una pendiente del 4%, algunas depresiones y zanjas, cultivo en escarda, textura superficial, vamos estimando para cada uno de ellos los coeficientes. ¿Sí? Como en este caso tenemos, para cada uno de ellos, en el caso de las precipitaciones, que nos dio de la intensidad 65, estamos dentro de este rango, entonces en cuanto a lluvia, el coeficiente va a ser 0,25. ¿Sí? En cuanto a la pendiente, fíjense, ¿qué nos dice la pendiente? En este caso, pendiente del 4%, el valor de la pendiente, en este caso el relieve, que va a estar dado por la pendiente, el coeficiente va a ser 0,1.
Después, ¿qué nos dicen? En cuanto a la retención, ¿qué toma en cuenta por la superficie? Pocas depresiones, algunas depresiones, y nos fijamos. 50, dice algunas depresiones, y zanja. Entonces, venimos, dice retención, dice algunas depresiones y zanja. Para ese valor de retención, el coeficiente le corresponde 0,05, y lo ponemos acá. Después, ¿qué nos dice? Algunas depresiones, textura superficial arcillosa. En cuanto a la infiltración, textura arcillosa 0,18. Le ponemos 0,18. ¿Y qué más nos dice? Cultivo en escarda, que viene a ser cultivo en línea. ¿Sí? En este caso, alrededor del 50% del área cubierta, 0,1. Y estimamos el valor de C. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para determinar el valor de C? Sumamos los diferentes coeficientes, en este caso lluvia, relieve, retención, infiltración cubierta, obtenemos la sumatoria para cada uno de ellos y obtenemos el C. Lo mismo hacemos para la superficie de la cuenca de 150 hectáreas. Estimamos el C. ¿Cómo lo estimamos? Y el mismo que recién. Para el valor de lluvia, es la misma precipitación que me corresponde un coeficiente de lluvia de 0,25, luego también de acuerdo a la pendiente que me va a dar el factor relieve, 0,01, y así sucesivamente vamos estimando, de acuerdo a los datos, los valores que tenemos para cada uno de estos coeficientes. Luego, ¿qué estimamos? Un C ponderado. ¿Qué quiere decir obtener un C ponderado? Bueno, tomamos el valor de C de esa cuenca por la superficie que ocupa esa cuenca. En este caso, fíjense que tenemos 0,59, que nos da ese coeficiente C para las 50 hectáreas, por las 50 hectáreas, más el C de la otra cuenca por su valor de superficie, y obtenemos el 0,68 por las 150 hectáreas, dividido 200. Eso es lo que quiere decir la fórmula esta. El C medio, ¿sí?, va a ser igual al producto del coeficiente C de, de una cuenca por el área que ocupa, más el coeficiente C de la otra cuenca por el área que ocupa, sobre la superficie total. Y ahí obtenemos el valor de C. Entonces, ya tenemos el valor de C estimado en forma ponderada. Tenemos el valor de las precipitaciones, de la intensidad de lluvia, y tenemos el valor de la superficie que ocupa. Y ahí podemos estimar, reemplazando esos datos en la fórmula, podemos estimar el caudal pico. Y el caudal que me produce en la salida, tenemos 23,47 metros cúbicos por segundo. ¿Alguna duda? Fíjense en acá, de acá sacamos la intensidad de precipitación, con este tiempo de concentración, entramos, por un determinado periodo de retorno, detenemos la intensidad máxima. Luego, de acuerdo a las características de cada una de las cuencas, estimamos el valor de C. Una vez que ya tenemos el valor de la intensidad y el valor de C, perdón, el valor de la superficie que ocupa cada una de las cuencas por el valor de C, obtenemos un C ponderado para cada una de las subáreas y obtenemos el área, el C total. Reemplazando ese C por la intensidad del área, obtenemos el caudal pico. ¿Alguna duda? Sí, entre 65 y 64. Está bien.
Es el R, siempre el R, periodo de retorno de 10 años. El periodo de retorno va a depender fíjense, que va a depender del dimensionamiento, el tipo de obras que nosotros vamos a realizar. Eso lo vieron en la teoría. De acuerdo al tipo de obra que nosotros vamos a realizar, podemos tener periodos de NR de 10 años, de 15 años, de 25 años, hasta de 50 años, de acuerdo a la magnitud de las obras que nosotros vamos a realizar. Por lo general, en las obras que nosotros realizamos en los campos para los diferentes canales, el periodo se considera prácticamente de entre 10 y 15 años. Bueno, tengan en cuenta, chicos, estos conceptos que vimos, que es ese caudal de escurrimiento. Yo por ahí veo que a muchos les cuesta entender eso, ¿no? Esto, ¿no? Que es ese caudal, ese excedente de caudal que queda en la superficie, yo lo puedo estimar. ¿Cómo lo puedo estimar? Teniendo en cuenta los coeficientes del suelo, ese C que calculamos, la intensidad de la lluvia y el área que ocupa. Entonces fíjense que esa área, por esa altura de agua o de lámina de escurrimiento, me genera a mí un caudal. Y ese caudal es el caudal pico que yo voy a calcular. Bien. Vamos al ejercicio 3, que este es el mejor de todos. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Profe, ¿el área siempre va en hectáreas? Sí, siempre van a estar. Bien. Dice, calcula el escurrimiento, pueden ver ahí, porque a mí me sale un cartelito, no sé si pueden ver la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Genial, bueno. Dice, ejercicio 3, calcular el escurrimiento según las siguientes condiciones. Suelos de la zona tienen textura arcillosa, permeabilidad lenta, muy lenta, con pendiente promedio de 0,55%, usa la tierra en condición crítica de barbecho, está saturado y con una longitud máxima de 765 metros, el área de captación es 4,4 hectáreas, precipitación de diseño un D de 52,5, para un tiempo de concentración de 42 minutos, en este caso el ejercicio. ¿Cuáles son los pasos? Primero, determinar la curva número. Segundo, determinar el valor de la sustracción potencial. Calcular el escurrimiento, calcular el tiempo de retorno y calcular el caudal pico. La verdad que se lo tendría que dejar que lo hagan ustedes este ejercicio. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, con estos datos, fíjense que vamos a empezar vamos a calcular, chicos, fíjense, estos valores de curva. Y para ello, para llegar a ese valor de curva, vamos a dimensionar o vamos a tener en cuenta cada uno de estos factores. Y vamos a ver cómo llegamos a este valor de curva. Fíjense, el uso de suelo, en este caso, es barbecho. El manejo, cultivos en hilera. Bien. Entonces yo, de entrada, podría decir, bueno, uso de suelo, acá, barbecho y cultivos en hilera. Bien. Barbecho. ¿Sí? Acá ya estamos. Acá. El manejo es cultivo en hilera, porque dice acá, lenta, con promedio, uso, condición crítica barbecho, saturado y con longitud tienen permeabilidad lenta, pendiente promedio, uso de la tierra, condición crítica, barbecho. ¿Por qué yo le puse acá cultivos en hilera? O cultivos en línea vendría a ser, no en hilera. Porque cuando en este caso se hace un barbecho, que quiere decir el barbecho es lo que quedó después de que se sembró y después lo que se cosechó, quedan una serie de líneas. Esa línea, ¿no es cierto?, hace referencia a que por esa línea se sembró, estaba la soja o un maíz. Entonces, yo acá me equivoqué posiblemente, o le voy a poner más que hilera, cultivos en línea, que es lo mismo. Entonces,
estamos en esta condición. Uso barbecho. El manejo, que lo que hice fueron líneas rectas. O puede ser también cultivo en hilera, pero ninguna de estas condiciones tenemos. Estamos acá. Bien. Ya tenemos dos parámetros que nos pide la curva número determinado. Vamos al otro. Es la condición hidrológica. Se considera en este caso un barbecho. Fíjense, esto es barbecho. Fíjense que las líneas, ¿sí? Ahí es donde estaba el cultivo en línea, la cobertura, fíjense que la cobertura, el porcentaje del suelo que está cubierto con rastrojo, en este caso es un 50%. Entonces, yo tengo barbecho, cultivos en líneas, y el porcentaje de cobertura es del 50%. Entonces, como el porcentaje del 50%, en este caso es menor al 50%, mi condición hidrológica es mala. ¿Sí? O sea, que entramos de acuerdo al porcentaje de cobertura y determinamos una mala condición hidrológica. Y estamos parados acá. Fíjense, en barbecho, cultivo en línea, condición hidrológica mala. Ya determinamos uso de suelo, manejo de suelo, condición hidrológica. ¿Qué nos falta determinar? Los grupos hidrológicos. Grupos hidrológicos. ¿Qué dice? Que la textura, volviendo, la textura de estos suelos, dice que son suelos que tienen textura arcillosa, permeabilidad lenta a muy lenta. Vamos acá. Nosotros tenemos diferentes grupos hidrológicos, que está dada por la condición de la textura de los suelos y el tipo de desarrollo de los suelos, que ya tienen en cuenta estos grupos hidrológicos. Para ello tenemos 4 grupos, el grupo A, B, C y D. En este caso tenemos textura arcillosa, dice son suelos con alto potencial de escurrimiento, suelo con muy baja tasa de infiltración, textura arcillosa, expansiva. Entonces, para lo que sería grupo hidrológico, estamos en la condición D. Y estaríamos acá. Fíjense entonces, barbecho, uso de suelo barbecho, manejo cultivo en hilera, condición hidrológica mala, grupo hidrológico D. La curva número 94. Pero nosotros, siguiendo esa condición, es para una condición promedio. Pero ¿qué es lo que nos dice acá el práctico? Que tiene una permeabilidad lenta, muy lenta. Bien. Suelo saturado. Uy, estamos en el horno. ¿Por qué? Porque yo calculé mi condición hidrológica por una condición promedio. Tengo que ver para suelo saturado. ¿Listo? ¿Cómo hago? Me voy a la otra tabla y entro para corregirlo, ¿sí? A la condición saturada, entro con la situación promedio, ¿sí? Fíjense con el promedio, y me voy directamente al valor de curva número de condición saturada, y en este caso es 98. Una vez que determino, fíjense que 3 son para situaciones de saturación, fíjense, AMC3, y me voy a la condición 3, ahí, 98. Con ese valor determino la sustracción potencial, que la sustracción potencial es la máxima cantidad de agua que puede retener ese suelo. Fíjense que parte de ese suelo, fíjense en la imagen, la foto, retiene y parte va a escurrir. Yo voy a estimar lo que el suelo puede retener. ¿Cómo lo determino? Fíjense con esta fórmula, 2540 sobre el valor de curva número. ¿Cuál es el valor de curva número? El valor, en este caso, 98 que yo estimé. Entonces, ¿qué es lo que hago? 2540 dividido 98 menos 25,4 me da 0,18 centímetros, es lo que puede retener de lámina de agua el suelo. ¿Sí? Fíjense que está expresado en lámina, que viene a ser centímetro o 5,18 milímetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Son 0,51 centímetros o 5 milímetros. Entonces, fíjense en qué es lo que calculé, y voy a hacer reiterativo esto. Mediante todas las características del suelo, de acuerdo a la cobertura, al manejo, a los grupos hidrológicos,
yo voy a determinar cuánto puede retener ese suelo, de acuerdo a las condiciones que yo tengo y al valor de curva número. Entonces, una vez que yo determino ese valor de S, ahora lo que voy a estimar es cuánto me escurre. Yo ya sé cuánto me retiene, ahora voy a estimar cuánto escurre. Para ello voy a hacer el cálculo de E. Entonces, ¿qué es lo que tiene el cálculo de E? Obviamente, por un lado, la precipitación. ¿Sí? Es lo que yo le dije hace rato de las interfaces atmósfera, suelo. En este caso atmósfera, la precipitación. ¿Sí? Esa precipitación me va a generar una lámina de agua. Parte de esa lámina yo la voy a estimar, o parte de esa lámina que me va a generar esa lluvia va a estar retenida por el suelo y parte va a escurrir. Yo ya estimé cuánto me va a retener ese suelo a partir de la sustracción potencial. Ahora, yo lo que voy a estimar es cuánto voy a escurrir, cuánto va a escurrir, teniendo en cuenta la precipitación y el valor de S. Y fíjense que el P es dato. Cuando venimos acá, 52, ¿sí? Precipitación de diseño es 52,5 milímetros. Entonces estimo el escurrimiento. Fíjense, teniendo en cuenta, reemplazo el valor de P, 52,5, 0,2 por el S, 52,5 más 0,8 por el S. Y me genera un escurrimiento de 46,76 milímetros. Eso es lo que va a escurrir. Eso es una altura de agua. ¿Sí? Ahora, esa altura de agua yo la tengo que transformar en caudal. Y fíjense en lo que me piden es calcular un tiempo de retorno. ¿Pero por qué calculo un tiempo de retorno? Perdón, de retardo, es lo mismo. Fíjense, porque la fórmula me pide el tiempo de retardo. ¿Sí? Es una de las fórmulas para calcular el caudal pico, me pide el tiempo de retardo. Y dice, el tiempo de retardo conceptualmente significa el lapso de tiempo transcurrido entre el comienzo del escurrimiento, y la aparición del caudal pico. ¿Qué quiere decir? Que yo ya estoy estimando el tiempo en que empezó el agua a escurrir. ¿Qué quiere decir? Que el suelo se saturó y empezó a escurrir. O sea, todo lo que, cada gota que caiga va a generar, va a contribuir al caudal pico. ¿Y cómo determinamos el tiempo de concentración utilizando esta fórmula? ¿Sí? Ahora, el tiempo de concentración tiene que estar expresado en minutos. En horas, fíjense. Acá nos da el tiempo en minutos. Nosotros tenemos que pasar esos 42 minutos a hora. Eso se lo dejo para ustedes. Y me da que el tiempo de retardo va a ser igual a 0,6 por el tiempo de concentración. Fíjense, me da 0,42 ese tiempo de retardo. Ahora, reemplazando en esta fórmula, que es 2,1 por el área por el escurrimiento, por 0,5 por D por R, estimo el caudal pico. 2,1 es dato, ya está. El área, 4,4 hectáreas, es dato. El escurrimiento, ya lo calculé acá, el E, ¿sí? 0,046. Acá está, lo pongo en metro. 0,5 es dato, D es dato, 0,72, y el tiempo de retardo, lo que lo calculé es 0,42, lo multiplico. O sea que el caudal pico es de 0,55 metros cúbicos por segundo. O sea, fíjense en la imagen, la foto, ese es el caudal que se genera a la salida de la cuenca. Fíjense, si tomamos en cuenta esta avenida de agua que viene acá, acá está saliendo el agua. Fíjense, ese es el caudal pico, que son 0,55 metros cúbicos por segundo. Eso es lo que me genera esa lluvia, y teniendo en cuenta que el suelo puede retener una determinada cantidad de agua y el resto puede escurrir. ¿Se entiende? ¿Alguna duda?
¿Está todo claro? Bien, pasamos al último ejercicio. Bien. Pasamos al último ejercicio. ¿Qué es lo que dice? Acuérdense que ahora después tienen a las 10:40 el cuestionario. El ejercicio 4 dice calcular el escurrimiento en una cárcava donde se aprecian la huella máxima y cuya sección es en forma de U. Sus dimensiones son 0,85. Bueno, acá están los datos de cada una de las usuarias. El perímetro es de 5,7. La pendiente media de la cárcava de 8%. Y sus taludes rectos son buenos, superficie bien. Acá, esto un poco para que lo vayamos razonando, y al ejercicio se lo voy a dar que lo hagan ustedes. Fíjense, lo primero que tengo que estimar es el área, mediante esta fórmula. O sea, que toma en cuenta el triángulo que se forma en la primera parte, versus los diferentes trapecios que se forman en el medio, y el último triángulo que se forma al final. Eso hace referencia, cuando ustedes desglosan esa fórmula, ¿no es cierto? Lo que obtienen es esto. Esto luego tiene las diferentes alturas, que son las diferentes alturas que se forman en el medio, y la primera parte que se divide como si fuese un triángulo. Luego, lo que hay que calcular es el radio hidráulico. El radio hidráulico es el área sobre el perímetro mojado. Una vez que ustedes determinan el radio hidráulico, reemplazan en esta fórmula, acá el radio hidráulico, tienen el valor de S, pendiente, y tienen que calcular el coeficiente N. Ese coeficiente N, fíjense en la estimación del coeficiente, lo estimamos mediante este coeficiente de Manning, que es lo que vimos recién, y acá se tiene que fijar bajo qué condiciones están, en este caso corrientes naturales, cuál de estas pueden ocupar, o cuál de ellas ocupan, y estiman el coeficiente. Lo pueden poner como el valor más alto, o el valor promedio de los dos. Entonces acá yo ya les fui poniendo. Primero calculan la velocidad. La velocidad era acá. Teníamos el R, tenemos el S y tenemos el N. El R, fíjense en la velocidad, 0,85. Fíjense que yo le calculo acá el R radio hidráulico. 0,08, fíjense en la pendiente. Perdón, me equivoqué ahí. Sí, acá está la pendiente, el 8%, ¿está bien? Fíjense que la pendiente está en metro por metro. Y fíjense en que el N, que es el 0,04. Una vez que ustedes determinan la velocidad, ustedes saben que el caudal es igual al área por la velocidad. El área la tienen, ¿sí? Y la velocidad la calculan acá, y le da 27,8 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir? Si tomamos en cuenta esta imagen, esta foto, teniendo en cuenta esas dimensiones, por esta superficie, ¿sí? O por esta cárcava, o por acá entraron 27,8 metros cúbicos por segundo. ¿Se entiende? Entonces, por ahí estos son los pasos que ustedes tienen que seguir para realizar los cálculos. Y bueno, acá yo le pongo el resultado final para ver si llegan a estos valores. Bien, ¿alguna duda, chicos?